El primer elemento de mi respuesta asume la forma de otra pregunta. Es, ¿realmente esa cuarta revolución es una alternativa o es un camino más de los muchos que intentan situar en nuestra cabeza para que no tomemos en serio el horizonte de un colapso del sistema? ¿Qué alternativa objetiva tiene el sistema frente al colapso? Y cuando hablo de colapso, hablo de algo que será el producto de una combinación de cambio climático, hoy por hoy irrefrenable, agotamiento de todas las materias primas energéticas, desde mi punto de vista no irrefrenable, pero sí irrefrenable en el corto y en el medio plazo, crisis social, crisis financiera y crisis demográfica. Me temo que quienes manejan esas categorías de la cuarta revolución tecnológica viven en una especie de recinto cerrado en el que no perciben qué es lo que está ocurriendo física, materialmente, con la mayoría de los habitantes del planeta. El discurso que hay en la trastienda me parece que merece ser cuestionado por varias razones. Una, de nuevo nos invita a concluir que las tecnologías nos van a salvar y olvida plantear una discusión principal que es la del vínculo de las tecnologías con la energía. Cuando en ese libro que he mencionado antes intento especulativamente examinar las consecuencias posibles del colapso del sistema, una de las centrales parte del hecho de que si la energía falta, las restantes tecnologías liberadoras van a dejar de serlo. Más allá de esto, hay un ejercicio elemental de prudencia que yo creo que no asumen quienes se sitúan en esa posición que tú glosas. Muchas veces he invocado un concepto que manejaba uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que utilizaba el filósofo era un poco truculento, decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, parece no deberá hacer será razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Creo que esta es una interpretación legítima en lo que respecta a la trastienda de esas posiciones que hablan de una cuarta revolución industrial. Simplemente no están asumiendo un ejercicio elemental de prudencia por si eso que están defendiendo no sirviese o no sirviese de manera plena. Formulo una tercera observación. Mi libro se titula Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. Permitidme que concentre un momento la atención en este último término, que parece moderadamente sorprendente. Digo que parece sorprendente porque en nuestra visión convencional el prefijo eco acompaña a realidades siempre positivas. Bueno, no tiene por qué ser así. En el NSDAP, el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, había un poderosísimo grupo de presión ecologista que defendía un respeto puntilloso con la naturaleza al servicio, naturalmente, de la raza elegida y que reclamaba el exterminio de los que sobraban. Bueno, no vaya a ser que muchas de estas tecnologías emergentes, de apariencia liberadora, acaben al servicio de los designios de una minoría de la población planetaria que es plenamente consciente de que los recursos van faltando, de tal suerte que su apuesta lo es con descaro por la marginación o el exterminio de buena parte de la población. En ese libro del que hablo, planteo un horizonte alternativo, que es el de los movimientos por la transición ecosocial. Es un horizonte que se asienta más bien en un proyecto destecnologizador, descomplejizador, despatriarcalizador, desurbanizador y decrecentista, que parte de herramientas mentales y de valores muy diferentes de los que quiere imponernos el sistema, intuyo yo, hoy
y de nuevo, como tantas veces, a través de una parafernalia tecnológica que intuyo que difícilmente va a responder a otro tipo de objetivo que el de ratificar la condición de dominación de quienes nos han dirigido desde demasiado tiempo atrás. Supongo que hay dos maneras de responder a tu pregunta. La primera plantea un escenario de fuerzas. ¿Quién va a ganar? Van a ganar esas empresas transnacionales que pretenden establecer una trama legal que, en efecto, cancele muchos de los principios que dábamos por permanentemente asentados, o por el contrario, vamos a conseguir que tal cosa no ocurra. En este caso, ya he señalado antes que veo difícil que este triunfo, el derivado de la segunda hipótesis, se realice desde las instituciones, que me parece que han sido profesional y eficientemente diseñadas para defender lo otro. La segunda gran discusión es mucho más práctica y tiene que ver con algunas de las tramas subterráneas del TTIP no plenamente conocidas. Intento plantearlo así de la mano de un ejemplo. En la eventualidad de que el Parlamento o el Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea decida rechazar el TTIP, ¿qué va a ocurrir? Ese Estado podrá mantenerse al margen del TTIP, lo cual sería, obviamente, un modelo de atracción para los demás. La interpretación más general sugiere que este horizonte no va a ser posible. ¿Por qué? Porque lo que la Unión Europea, sus estamentos directores, pretende es establecer un acuerdo de derecho internacional con los Estados Unidos, de tal manera que ese acuerdo per se obligaría a todos los Estados integrantes de la Unión, fuese cual fuese su opinión. Claro, este es un esquema hoy por hoy demasiado duro como para que intuyamos que no van a generar conflictos. A buen seguro que los habría en el terreno legal, porque habría determinados gobiernos que plantearían ante las instancias judiciales correspondientes las protestas que procediesen. Pero más allá de lo anterior, hay quien intuye que si cobra cuerpo un modelo como este, lo que ha ocurrido en el Reino Unido, la decisión de abandonar la Unión, se convertiría en algo mucho más probable en la medida en que determinados países de la Unión entenderían que se les está imponiendo algo que no desean abrazar, de tal suerte que tendrían, repito, una palanca para abandonar la Unión Europea. En cualquier caso, me preguntas por un terreno muy nebuloso. A buen seguro que esta disputa está ahí y que habrá que examinar en qué medida los sagaces promotores del TTIP han sido capaces de idear fórmulas que permiten sortear estos problemas. Pero anuncio también que a buen seguro este tipo de propuestas, acuerdo de derecho internacional que obliga a todas las partes integrantes, serán inequívocamente conflictivas, aunque no tengo gran esperanza de que se consiga, si el procedimiento de ratificación es el que mencioné antes, que un 55% de los gobiernos y un 65% de la población decidan no respaldar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Hace un par de años un periodista me preguntó, sabiendo que yo soy un libertario, con quién pensaba yo que los libertarios debían hablar y con quién pensaba que debían negociar, buscar acuerdos. Yo primero impugné el buen sentido de la pregunta, quién era yo para responderla, pero supongamos que yo fuese el cerebro gris de una organización y tuviese que responder esa pregunta. Diría, tenemos que dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no somos superiores a nadie y porque de todo el mundo se puede aprender. Lo de llegar a acuerdos es más delicado y en este caso sí colocaría dos líneas rojas. Tenemos que llegar a acuerdos con aquellas personas y organizaciones que creen en la autogestión y la practican, que han decidido que recuperemos para nosotros una plena capacidad de decisión sobre todo, que han decidido rechazar el procedimiento de la delegación. Y tenemos, en segundo lugar, que pactar con aquellas personas y organizaciones que tengan en mente el debate sobre el colapso, las consecuencias que está llamado a ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Bueno,
En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita dos reacciones diferentes. La primera dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera que permita que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es crudamente realista, pero no nos engañemos, un poco a tono con lo que tú planteabas, plantea un horizonte un poco descorazonador. No nos engañemos, el colapso se traducirá, por definición, en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. ¿Cuál es la segunda respuesta? Que mal que bien yo comparto con muchos amigos y amigas. La segunda respuesta tiene un carácter voluntarista, en la medida en que, pese a lo que acabo de decir, recibe un apoyo social muy limitado. Nos dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y lo que hoy por hoy podemos hacer al respecto consiste en abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido apareciendo, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde del cierre. ¡Ojo! Hay de nuevo una división de opiniones en lo que respecta a para qué deberían servir estos espacios autónomos. Hay quienes dicen: nos van a servir para evitar el colapso. Y hay quienes decimos: nos van a servir para prepararnos para el momento posterior al colapso. Esto implica que mi posición es pesimista. Si alguien me pregunta directamente: ¿vamos a esquivar el colapso? Bueno, primero respondería cautelosamente diciendo: tendremos que definir previamente el concepto para acceder a una respuesta firme. Pero si nos olvidamos de esta cautela intelectual respetable, diré: no. Lo que está a nuestro alcance es postergar un poco en el tiempo el momento del colapso y mitigar algunos de sus efectos más negativos. Me temo que este es el escenario en el que debemos empezar a situarnos. Acabo. Tú probablemente, Ricardo, sabes quién es Antonio Turiel, el máximo experto español en el llamado pico del petróleo. Hace algo así como un año compartí un debate con Turiel en Binéfar, un pueblo de Huesca. Y recuerdo que en la cena posterior una mujer joven, mal que bien, dijo que sabía lo que significaba la palabra colapso, pero que no entendía muy bien de qué estábamos hablando cuando nos referíamos a un colapso general del sistema. Y Turiel, con un criterio muy respetable, decidió echar mano de un argumento de bien pensante. Dijo: el colapso va a ser una oportunidad. ¿Para qué? Para que modifiquemos nuestro lamentable estilo de vida, para que recuperemos una relación fluida con el medio natural, para que consigamos restaurar unas relaciones sociales que el sistema nos ha ido robando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Es verdad, ciertamente. A mí me tocó, claro, actuar de mosca cojonera. Y dije: bueno, sí, todo esto que ha dicho Antonio es verdad, pero probablemente nos va a faltar el agua, nos van a faltar los alimentos, nos va a faltar la electricidad. O si no van a faltar de manera plena, vamos a vivir en un escenario de escasez que algo tiene que ver con tu pregunta inicial. Digamos, el panorama no va a ser particularmente halagüeño. Ni siquiera lo va a ser, por cierto, en las zonas más deprimidas. Enuncio ahora una paradoja, pero me parece interesante. Cuando yo acudo a zonas deprimidas del Estado español, sugiero que su escenario es claramente preferible al característico de las zonas teóricamente bien servidas. ¿Por qué? Baja densidad de población, vida agrícola razonablemente importante, relaciones sociales más vivas que en ciudades completamente inhumanizadas. Todo esto es verdad. Es el escenario extremeño. Yo soy gallego, es también el escenario de Galicia. Claro, de nuevo me veo, sin embargo, en la obligación de plantear la contrapartida. Vuelvo a Binéfar. Binéfar está en Aragón, muy cerca de Cataluña. Es una zona de baja densidad de población, con agua, vida rural sólida, un escenario razonablemente llevadero para hacer frente al colapso. ¿Qué problema arrastra?
que está a 180 kilómetros de Barcelona. Y cabe suponer que el colapso se va a traducir en un golpe muy severo en las grandes ciudades y en una huida masiva de la población, de tal manera que el escenario inicialmente provechoso puede no serlo tanto, habida cuenta de cómo se despliegue ese colapso. Y esta es otra discusión diferente, ¿no? ¿Qué es el colapso? ¿Un proceso o un momento? Bueno, uno podría fundamentar las dos tesis, pero en cualquier caso, tanto si es lo uno como lo otro, me temo que, siendo cierto que hay una dimensión de oportunidad para cambiar que acompaña al colapso, hay otras, no nos engañemos, que no van a ser tan halagüeñas. Siento haberme expresado tan mal, porque pese a tu elogio inicial, que supongo que era retórica, no estás de acuerdo en nada de lo que he dicho. Pero deberías haber prestado alguna atención a la secuencia de las preguntas y a la secuencia de mi charla. Yo no he dicho que esos espacios sean una respuesta alternativa al TTIP. He dicho que son una respuesta ante el colapso, que es una cosa diferente. Y yo he venido a hablar del TTIP y no del colapso, pero agrego ahora para satisfacer tus inquietudes. Esos espacios autónomos deben incorporar dos dimensiones adicionales. Una, la de federarse entre sí, construyendo una realidad alternativa, y dos, la de mantener una actitud de confrontación frente al capital y frente al Estado. No lo he dicho antes porque estaba respondiendo a preguntas y porque venía a hablar del colapso, pero me resulta gracioso que alguien que es invitado por un sindicato que se llama Confederación Nacional del Trabajo, en tu percepción lo que esté reivindicando es una actitud escapista que implica marcharse al monte a plantar remolacha y tomate. Bueno, pues creo que ni mi charla justifica esa conclusión, ni las buenas gentes de la CNT de Badajoz se sentirán muy cómodas. Creo que estoy hablando de un sindicato como algún otro, no precisamente los mayoritarios, que mantiene una mecánica permanente de confrontación con el capital y con el Estado, y que procura al mismo tiempo abrir espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados, que es acaso lo que no interesa de este discurso a determinadas personas que piden opciones de respuestas radicales e inmediatas sin saber cómo van a atraer al número de personas suficiente que permitan otorgarles alguna credibilidad a esas opciones. Bueno, yo no sé si ser tan pesimista como tú en lo que respecta a que nos van a imponer el acuerdo y no nos queda más remedio. Es una posibilidad cierta. No lo voy a negar. Ya dije al principio de todo que intuía que si por alguna razón lo retiran será para coger impulso y ofrecernos algo que probablemente será aún peor si esto es imaginable. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo concluí mi charla diciendo, tenemos que articular plataformas anti-TTIP. Me imagino que la hay en Badajoz, ¿no? No la hay. No la tenemos. Bueno, pues esta es una primera medida que me parece que conviene subsanar cuanto antes. Segundo, aunque esta es una tarea poco grata, porque ya habéis visto que lo del TTIP es muy árido, intentar explicarle a la gente qué es, qué va a suponer, cómo va a afectar poderosamente a su vida social, laboral y al escenario medioambiental general. Tercero, en efecto, prepararnos para ejercer la desobediencia civil. Y esto podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Si el Ayuntamiento de Badajoz decidiese remunicipalizar el servicio de aguas, que me imagino que es privado, o estoy equivocado. Limpieza. Prepararnos para oponernos a eso. Ojo, el TTIP formalmente no prohíbe remunicipalizar un servicio. Lo que establece es un mecanismo mucho más gravoso. Un mecanismo que pasa por indemnizar a la empresa perjudicada de tal manera que las cuentas del ayuntamiento correspondiente queden aún más descabaladas de lo que lo están ahora. Bueno, prepararnos para oponernos a esto. Pero hay otra forma de responder, que son esos espacios autónomos autogestionados, que implican crear una lógica económica diferente de la que el sistema, a través del TTIP y de un sinfín de herramientas diferentes, intenta imponernos. Cuando he descrito esos espacios autónomos, he hablado de autogestionados, somos nosotros los que los gestionamos, ninguna instancia externa. He hablado de despatriarcalizados,
debate interesante, porque muchos de estos espacios han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, pero siguen reproduciendo todas las reglas de la sociedad patriarcal. Y he hablado, en fin, acaba de cruzarse el término en mis labios, de la desmercantilización. Esto es más importante de lo que parece. Empezar a pelear por relaciones económicas y sociales no asentadas en el beneficio privado, asentadas antes bien en la lógica, que yo creo que será la única respuesta razonable en el escenario del poscolapso, de la solidaridad, del apoyo mutuo, de un escenario económico y social diametralmente diferente del que tenemos hoy. Creo que estos son los caminos, los dos principales, que podemos utilizar para, en la vida real, intentar reflejar nuestra voluntad de cambio. Lo digo de otra manera. He señalado muchas veces que hay un concepto que utilizaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas y que merece la pena rescatar. Es lo que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer es lo que pasa por construir en la realidad económica y social un mundo diferente, conforme a reglas distintas de las que se nos imponen. Es verdad, para decirlo todo, y a tono con la pregunta de antes, que si en este escenario estuviese alguno de esos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas, probablemente recibiría con cierto desagrado la propuesta de los espacios autónomos. Diría, en nuestra época nosotros nos entregábamos directamente a la expropiación del capital. He dicho muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más glorioso de la historia española del primer tercio del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los habitantes deciden declarar el comunismo libertario. Ahí no había trampa ni cartón. ¿Qué era lo primero que hacían? Quemaban el registro de la propiedad. Bueno, hoy, infelizmente, estamos demasiado lejos de ese horizonte, pero yo tengo la firme convicción de que esos espacios pueden exhibir una ventaja adicional, la de convertirse en escuelas que nos permitan recuperar esa mecánica de confrontación con el capital y con el Estado que invoqué antes. Me interesa en particular toda la discusión sobre la tecnología y lo que supone. En realidad, durante mucho tiempo me sorprendió que cuando yo hablaba de decrecimiento, buena parte de las preguntas eran relativas a la tecnología. Tú probablemente has leído a John Searson, que es el principal teórico del anarcoprimitivismo. Searson es un pensador desmesurado, pero por momentos me asalta la idea de que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Searson afirma taxativamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración, aunque nos emplace ante un escenario muy delicado. He contado muchas veces que hace, 3 o 4 años, en un acto público en Vigo, un buen hombre me hizo una pregunta extremadamente delicada. Me dijo, bueno, Carlos, tú haces una profesión de fe más bien hostil hacia la tecnología, pero yo estoy aquí porque gracias a una tecnología médica de última creación he salvado la vida. Tú estás en contra de que dispongamos de esta tecnología. Como podéis intuir, la pregunta era muy delicada. Yo le hubiera podido decir, pues sí, a mí qué más me da que te hubieses muerto. Pero no le dije eso. Respondí de manera políticamente correcta. Le dije, no estoy en contra, pero quiero hacerme 2 preguntas en lo que respecta a esa tecnología y a cualesquiera otra. Una, ¿a qué porcentaje de la población planetaria beneficia? No vaya a ser que solo beneficie al 5%, de tal manera que ratifiquemos atávicos mecanismos de exclusión. 2, ¿cuál es su condición ecológica? No vaya a ser, por ejemplo, que reclame unos consumos energéticos que pongan en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Me parece que estas son las preguntas razonables que hay que hacer en relación con las tecnologías. En cualquier caso, yo no soy en modo alguno ajeno a la posición que sabes que defendieron a principios del siglo XIX los luditas ingleses. Los luditas configuraron un movimiento que se entregó a destruir las máquinas que,
la revolución industrial empezaba a introducir en las fábricas. Fueron agriamente contestados, por cierto, por un señor llamado Karl Marx, que creo que se equivocaba. Marx engulló la versión de los hechos que ofrecían los empresarios en aquel entonces, que es en sustancia la misma que ofrecen ahora. Vamos a incorporar nuevas tecnologías de tal manera que tendréis que trabajar menos horas y podréis acceder de manera mucho más fácil a todos estos bienes que os vamos a ofrecer. Ya sabemos, es la experiencia de 2 siglos, que lo ocurrido ha sido literalmente lo contrario, algo que de nuevo fortalece de manera cautelosa un argumento de cariz más bien tecnofóbico que tecnofílico. Acabo. Tú dices que estamos en un precaos. Y tienes razón, pero conviene que le otorguemos un matiz diferente a este concepto, porque tú probablemente lo dices pensando en nosotros mismos ahora, en donde estamos. Hay muchos habitantes del planeta que han estado directamente siempre en el caos. No olvidemos esta dimensión, porque el propio concepto de colapso tiene cierta dimensión eurocéntrica. Nosotros entendemos lo que significa la palabra colapso porque damos por descontado que aún no estamos en el colapso, estamos en el precaos. Explicarle qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me temo que es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque ha vivido en el colapso, en el caos, desde el momento inicial. Lo digo también en relación con el propio concepto de crisis, que creo, sospecho, que incorpora cierta dimensión eurocéntrica. Nosotros vinculamos el concepto de crisis con una visión cíclica de los hechos, que nos aconseja concluir que hoy estamos en una etapa de crisis, pero pasado mañana vendrá otra de bonanza, luego otra crisis, más adelante una nueva bonanza. En los países del sur la percepción de esto no es tan clara. ¿Por qué? Porque no hay esos altibajos. He contado muchas veces que hace muchos años le pregunté a un colega uruguayo, el etólogo Eduardo Gudinas, cómo sobrellevaban en su país la hiperinflación, la inflación desbocada, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde, y respondió cargado de ironía: en mi país vivimos un escenario de bancarrota estable. Es bancarrota, pero como quiera que es estable, esta percepción de lo que es la crisis y los altibajos no es tan evidente. Conviene que seamos moderadamente conscientes en lo que respecta a cómo, pese a todo, nuestro escenario es más vivible que el que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes del planeta, que son las víctimas previsibles del ecofascismo que, en efecto, ya empieza a manifestarse por doquier. Bueno, déjame que antes de intentar responder eso, vuelva sobre esa discusión sobre si el colapso va a ser paulatino o repentino. Es una discusión complicada, ¿eh? Yo entiendo que la percepción inmediata sugiere que va a ser paulatino. Los efectos de la subida de la temperatura planetaria van a ser paulatinos. El agotamiento del petróleo, del carbón, del uranio, del gas natural va a ser paulatino. Pero ojo, porque la lógica del capitalismo nos invita a considerar el otro escenario. ¿Cuál es la lógica de las burbujas especulativas? Que las bolsas se hunden en un momento determinado. Por mucho que muchos analistas dijesen esto va a suceder, hay un momento repentino que genera un escenario irreversible. De tal manera que no cerremos por completo esta discusión. Ya sé que tiene más que ver con nuestra percepción de lo que ocurre que con lo que ocurre objetivamente. Pero igual el colapso está a la vuelta de la esquina y simplemente no le prestamos suficiente atención a esos elementos paulatinos que se van manifestando, de tal suerte que nos encontraremos un día determinado con que ocurre algo. En mi libro he hecho mano de una comparación delicada. La comparación dice: imaginemos que mañana un centro de investigación de máximo relieve afirmase que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con la Tierra. Parece evidente que al día siguiente el sistema de Naciones Unidas, los estados, las Fuerzas Armadas, las universidades, lo que fuere, se pondrían manos a la tarea de investigar qué es lo que podemos hacer para evitar que se produzca ese choque o para mitigar sus efectos. Bueno, el escenario en el que nos encontramos es muy similar a ese, con dos diferencias importantes. Una, obvia, no podemos establecer una fecha precisa. No podemos decir, el colapso se va a producir el 30 de abril del año 2043. Dos, lo que está llamado a ocurrir
es el producto de la acción de la especie humana a través del capitalismo y a través de otros sistemas anteriores al capitalismo, lo cual le otorga mayor gravedad al fenómeno. Con respecto a tu pregunta, yo creo que incipientemente hay en efecto un proceso de reruralización. En cualquier caso, el escenario mental ahora es muy diferente del de hace 60, 80 o 100 años, cuando muchos de nuestros abuelos o bisabuelos dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían que el escenario era más habitable. Pero, en cualquier caso, el proceso no exhibe unas dimensiones tan notables como para que podamos colocarlo en primer plano. Me parece, de todas maneras, que las personas que son conscientes del riesgo de colapso del sistema saben que algunas de las pocas respuestas razonablemente eficientes que tenemos ante esto pasan por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular y de prácticas cotidianas características del medio rural. Y entre ellos, uno importante. Antes mencionaste a Ramón Fernández Durán. En sus 2 libros póstumos, Ramón repetía machaconamente una idea que asumía la forma de una paradoja. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes. Ramón subrayaba cómo, en virtud de una excelsa paradoja, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y, en último término, son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Bastaría con preguntarse qué es lo que está llamado a ocurrir si en un país como este en el que estamos dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana, algo que no deja de tener consecuencias eventualmente favorables si sabemos utilizar ese escenario de manera inteligente. Yo he mantenido varios debates con portavoces de la Comisión Europea y me sorprende un poco lo que usted dice, porque el argumento al que se acogen permanentemente es que no hay nada negociado sobre esto, algo que le sitúa a uno en una posición de impotencia. Usted, como está allí en la negociación, sabe lo que se ha negociado y lo que no. Y los demás, y yo con los demás, tengo simplemente que creerme lo que usted está diciendo. Pese a lo que usted acaba de afirmar, el máximo responsable de la Unión Europea en la negociación, el señor García Barbero, si no me equivoco, ha reconocido expresamente que los términos de la negociación no son públicos, utilizando, bien es verdad, un argumento tan equívoco como inteligente. Su tesis es: no son públicos porque los Estados Unidos se niegan a que sean públicos, algo que parece salvarle la cara a la Unión Europea. Claro, la réplica es inmediata. ¿Qué tipo de proyecto y de acuerdo es este en virtud del cual la Unión Europea acepta negociar con una contraparte que establece como condición que los términos de lo que está proponiendo no sean públicos? En estas condiciones, ¿por qué yo he sido tan osado de hablar durante 1 hora sobre el TTIP? Bueno, parece mentira que usted no lo sepa. Hubo una filtración de documentos hace 3 meses a través de Greenpeace en Holanda. Conocemos, grosso modo, el contenido de un acuerdo como es el CETA, lo dije al principio, que la Unión Europea y Canadá reivindican. Y sabemos cuáles son los intereses de las grandes empresas transnacionales, esas que, al parecer, desde su punto de vista, no han apostado, o en su defecto, si lo han hecho, ha sido con nulo éxito, por modificar el panorama social, laboral o medioambiental de la Unión Europea. No es esta la percepción que yo tengo. Lo que leo todos los días es que en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en unos con mayor radicalidad, en otros con menor radicalidad, hay retrocesos visibles en el terreno laboral, en el social y en el medioambiental. Me permito simplemente recordar una estimación estadística que acompañó, frecuentemente olvidada, al Tratado Constitucional de la Unión Europea del año 2005. En ese texto, la palabra mercado aparecía 79 veces. La expresión libre competencia se recogía en 29 ocasiones
y solo una vez se hablaba, en la parte retórica inicial, del pleno empleo. Si no ha habido retrocesos mayores es porque el escenario general es tan tétrico en términos de imposición de reglas del juego que nacen de los intereses de las transnacionales y del juego neoliberal, que me temo que estamos ya tan acostumbrados a esto que difícilmente nos sorprende. Pero yo creo que desde mucho tiempo atrás esos acuerdos que usted menciona y tantos otros más se han ido traduciendo poco a poco en un deterioro del escenario social, laboral y medioambiental. Y me resultaría muy sorprendente que los representantes de esas empresas transnacionales que protagonizan el 93% de las reuniones con la Comisión Europea estuviesen allí precisamente para defender los derechos de los trabajadores, algo que no hacen en ningún lugar del planeta. Bueno, yo manejo muchas hipótesis hiperoptimistas, pero entre ellas no se encuentra la de un gobierno progresista de verdad que convoque un referendo para permitir que los españoles se pronuncien sobre si desean seguir viviendo o no en la Unión Europea. Me limito en este caso a formular una observación muy prosaica sobre el panorama partidario. Ninguna de las 4 fuerzas políticas principales que hay en el país son partidarias de dejar la Unión Europea. Con lo cual, me temo que eso que tú mencionas tendría que llegar mucho más tarde y espero que ese gobierno, que no habría de ser tal, porque la lógica de los gobiernos no es esta, fuese algo más que lo que se retrata de la mano del adjetivo que me imagino que invocas irónicamente de progresista, que es uno de los adjetivos más vacíos que conozco de nunca. No significa realmente nada, como la palabra cambio, ¿no? El gobierno del cambio. Bueno, pues el cambio es esto, ya lo que tenemos ahora. A ver, ¿qué ocurriría? Tú sabes que este debate se ha mantenido con cierta entidad hace algo más de un año en Grecia. Y es verdad que es un debate difícil de encarar, porque de nuevo, como lo del colapso, tendría uno que precisar cuáles son las condiciones concretas que permitirían ese referéndum, cuáles serían las propuestas que llegarían de un lado o del otro. Pero el caso griego, desde mi punto de vista, es muy ilustrativo. A los griegos se les dijo: si abandonan ustedes la Unión Europea, prepárense, porque lo que les va a venir encima va a ser un sinfín de castigos, de sinsabores, de situaciones inabordables. ¿Qué es lo que tienen hoy los griegos dentro de la Unión Europea? El mismo escenario. De tal manera que creo que hubiera sido muy saludable que un gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea progresista de verdad hubiese decidido el camino de abandonar la Unión Europea desde una perspectiva diferente de la mayoritaria que se ha hecho valer en el Reino Unido. Distingamos una cosa con la otra, porque son realidades distintas. Cierto es que en el Reino Unido había determinadas posiciones respetables que estaban por el Brexit, pero bien sabéis que el discurso dominante era un discurso de la derecha conservadora, con muchos aditamentos xenófobos, de tal manera que a mí me parece perfectamente respetable que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Faltaría más, pero la trama de fondo no es la mía. Yo creo que en cualquier caso, si me estás pidiendo una opinión personal a través de una pregunta tan llena de siglas, yo estoy por abandonar la Unión Europea. Pero claro, estoy por abandonar también el trabajo asalariado, la mercancía y la moneda, de tal forma que mi opinión al respecto tiene un relieve limitado. Sobre los intereses de las multinacionales, y más sobre todo desde un punto de vista libertario, ¿cree usted que es más justo que un proceso judicial, un Estado, ya sea como demandante o demandado, actúe como juez y parte? ¿Eso es más justo que acudan a un tribunal ajeno tanto la multinacional como el Estado en cuestión? Y si lo cree, ¿por qué? Bueno, es que mi horizonte mental me impide situarme en el escenario que tú dibujas. Dices, un Estado que actúe como juez y parte, y parece que das a entender que esa lógica perversa, que sin duda lo es, implica un castigo permanente de los intereses de las empresas transnacionales, y lo que estás defendiendo es un tribunal de arbitraje privado que reequilibre la situación de tal manera que esas empresas puedan hacer valer legítimamente, conforme a la ley, sus intereses. Claro, esto me produce cierta perplejidad, ¿no?
el escenario que tenemos es muy distinto. Es el de estados francamente conniventes con los intereses de las empresas transnacionales. Ya lo dije antes, a mí me sorprende lo de los tribunales de arbitraje privado porque trasladan la impresión de que los tribunales ordinarios no son suficientemente sumisos a los intereses de las grandes empresas transnacionales y no se encuentran claramente encaminados por los poderes políticos correspondientes para satisfacer obscenamente esos intereses. De tal manera que, aunque yo entiendo conceptualmente tu pregunta, me parece que el escenario en el que cobra cuerpo obliga a formular una pregunta diametralmente distinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la legislación se separe de manera manifiesta de los intereses de las grandes corporaciones privadas, que son las que al fin y al cabo marcan indeleblemente las reglas del juego desde mucho tiempo atrás en países como el nuestro? Bueno, lo primero que habría que hacer es probablemente distinguir entre movimientos altermundistas y la parafernalia del Foro Social Mundial, porque una cosa y la otra no siempre coinciden. En cualquier caso, el Foro Social Mundial está evidentemente en crisis. Está a años luz de la capacidad de comunicación, de reivindicación que planteaba hace 15 años. ¿Por qué creo yo que viene esa crisis? Pues se deriva de dos factores. Uno, que no ha sabido adaptarse, al nuevo escenario marcado por la crisis financiera del año 2007. Y creo que esta es una explicación incipiente de por qué surgieron lo que algunas personas llaman, no es un término de mi gusto, los movimientos por la indignación. Digamos, el 15M sería en el escenario español un intento de adaptación de los movimientos antiglobalización tradicionales al nuevo escenario marcado por la crisis, un intento de actualización que se caracteriza por rasgos muy diferentes. Un vínculo expreso con el Estado-Nación, con reivindicaciones muy al día de hoy, los desahucios, frente a las demandas mucho más abarcativas, pero probablemente menos interventoras en la realidad de los movimientos antiglobalización. La segunda de las razones es que, desde mi punto de vista, el grueso de las organizaciones que están o estaban en el Foro Social se han emplazado en una posición de visible acción institucional que las ha vinculado con el discurso socialdemócrata tradicional, de tal manera que, desde mi punto de vista, han perdido buena parte de su capacidad de transformación de la realidad. Lo digo de otra manera, su rechazo de perspectivas autogestionarias, su aceptación de que la institución Estado es el marco en el que deben desarrollar su acción, ha acabado por marcar una apuesta que era muy limitada. Si tengo que proponer un ejemplo malévolo, lo haré en relación con esa organización que has mencionado, Ataque España. Hace exactamente 11 años yo recibí un correo de Ataque España por el que se me invitaba a incorporarme a uno de sus comités, no sé si el comité de apoyo, el comité de honor o como se llame. Y yo, que parezco mala persona, pero no lo soy, dije que sí. 3 o 4 semanas después recibí una lista de los integrantes de ese comité. Y había no menos de 10 ministros, exministros o altos cargos del Partido Socialista. Y me pareció que era una broma pesada, ¿no? Y tuve que pedir inmediatamente que me desgajasen de ese tipo de proyecto. Me temo, con todo el respeto, que cuando una organización decide, después, por cierto, del desgraciado referéndum de la Constitución Europea, que a efectos de determinar su línea o asesorarla, es legítimo que estén presentes altos cargos del Partido Socialista, se está retratando de manera cabal. Y creo que esto está en el origen de la pérdida de capacidad de movilización de esas instancias directoras y, por extensión, de muchos, no de todos, los movimientos alterglobalización. Empiezo por lo del sistema militar. La idea principal que tengo que manejar es que, según una leyenda, los mecanismos de control del sistema se han ido afinando de tal manera que no es preciso utilizar la fuerza bruta para garantizar la preservación de las reglas del juego. Obviamente no es así. Estamos viendo cómo, al calor del proceso de globalización, han reducido las atribuciones económicas y sociales de los poderes públicos, mientras se acrecentaban las atribuciones en el orden represivo, militar, policial, autoritario. Basta con contemplar la reata de intervenciones de los Estados Unidos en todo el planeta. ¿Quiere esto decir
que haríamos mal en cerrar el debate relativo a lo que significa la fuerza bruta, las Fuerzas Armadas en el escenario planetario contemporáneo. ¿El TTIP entra en alguna manera en el comercio de armas? Bueno, entra desde la perspectiva general de que propicia un desarme arancelario que propicia el comercio de armamentos, en el buen entendido de que el TTIP no es un proyecto genuinamente globalizador, es un proyecto que defiende una especie de globalización regional en provecho de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Esto quiere decir que el TTIP, si nos acogemos a la metáfora de una OTAN económica, estaría, en este sentido, supeditado a los objetivos militares de la OTAN en la medida en que sería un arma comercial al servicio de esos objetivos. No tengo nada particularmente original que decir en relación con los medios de comunicación, que de nuevo me parece que se encuentran manifiestamente controlados por esas grandes empresas transnacionales, que son al fin y al cabo las que mueven. En este caso, lo que sí se me ocurre plantear es un debate relativo a si el uso de esos medios no es tan burdo que incipientemente se está volviendo en contra de los presuntos intereses de quienes promocionan semejantes manipulaciones, ¿no? Pero no me atreveré a afirmar esto con absoluta rotundidad. Quiero decir que cuando yo veo una tertulia en televisión me quedo tan pasmado que supongo que, al menos a los ojos de una parte de los espectadores, tiene un efecto de generación de rechazo con respecto al sistema como un todo, ¿no? El mensaje, esto es una mierda tal que no hay ninguna forma de tragarlo, ¿no? Y sospecho que en algunos casos ocurre, pero ojo, tampoco quiero ser ajeno al hecho de que en ese tipo de programas, por recurrir a este ejemplo, se hace un uso inteligente de estrategias que son manipuladoramente eficientes. ¿En qué estoy pensando? En lo que muchas veces he llamado pluralismo de circuito cerrado, ¿no? Alguien dirá, ¿es que en esas tertulias no hay una confrontación aguda entre personas? Comúnmente la hay. Vamos, han nacido para generar la imagen de una confrontación aguda. De tal manera que el debate que planteé antes de pasada prácticamente no se asoma. Lo que muchos de los espectadores perciben es, vaya bronca que hay, qué alejados están este y el otro. Pero hay un procedimiento de censura que impide discutir de determinadas cosas. El capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, el colapso. ¿Alguien ha visto alguna vez un debate sobre el colapso en una tertulia en televisión? Claro, esto quiere decir que ese pluralismo de circuito limitado, con sus apariencias, opera como un eficientísimo sistema de censura de aquellos debates que algunos pensamos deberían empezar a situarse en el núcleo de nuestras cabezas. De tal manera que me muevo unas veces en la tesis de que la manipulación es tan abyecta que se vuelve en contra del sistema y otras de la mano de un reconocimiento de que son más hábiles de lo que pudiera parecer. Es evidente que estamos... Permíteme que diga que yo inicié mi respuesta a la pregunta sobre las opciones diciendo lo que hoy entiendo yo que está al alcance de nuestra mano es construir esos espacios. La formulación verbal es importante. Yo no estoy diciendo que ese fuese per se mi modelo. Es un intento de adaptación realista al escenario en el que estamos. Yo estoy diciendo, si queremos hacer frente a eso, en la medida en que no somos capaces de movilizar a la mayoría de la población, de que no tenemos un proyecto consistente que nos invite a concebir otro tipo de opciones, o estamos en la participación institucional o construimos la autogestión, yo defiendo y me inclino por esto último. Me imagino que hay tres respuestas a tu pregunta. La primera de ellas dirá, lo he señalado antes, no nos queda más remedio que esperar a que el sistema haga su trabajo y nos sitúe en el colapso, porque entonces muchas de esas personas por las que preguntas repentinamente se darán cuenta de dónde estaban y asumirán un cambio de su conducta. Segunda de las perspectivas, la percepción creciente de que el colapso está más cerca. Cabe suponer que esta percepción puede tener dos efectos distintos. Uno, de cierre de filas en torno al sistema, en torno a un proyecto ecofascista. Sálvese quien pueda, yo intento colocarme del lado correcto para salvar mis privilegios o una parte de los privilegios, o por el contrario, la diferente, que es,
voy a buscar un orden social, político diferente que implica una ruptura drástica con el capitalismo y la lógica mercantil. Creo que los dos horizontes estarán ahí. Si somos más bien pesimistas es porque intuimos que el primero va a ser más fuerte que el segundo, pero esta no deja de ser una percepción marcada por la realidad de hoy. Si la proximidad del colapso se convierte en una discusión importante, cabe intuir que muchas personas empezarán a sospechar que tienen que modificar su vida. Tercera de las discusiones. Es un poco conspiratoria, pero en los propios círculos en los que yo me muevo hay gentes que sorprendentemente afirman que no debemos hablar del colapso. El argumento dice, el colapso genera miedo y propicia que buena parte de esa población por la que me preguntas acabe por asumir criterios de cierre de filas en torno al sistema. Claro, yo me quedo perplejo ante el argumento, ¿no? Porque al fin y al cabo está defendiendo lo mismo que hace el sistema, que es imposibilitar que hablemos públicamente del colapso. Ojo con esto, lo que acabo de señalar no es completamente cierto. ¿En qué sentido lo digo? La lógica del sistema, por un lado, ciertamente cancela cualquier discusión sobre el colapso en los medios de comunicación, en la vida política. Pero, sin embargo, el colapso está omnipresente en el cine y en la literatura. Es una materia interesante de reflexión. Claro, me imagino que la manera de salvar esta aparente contradicción es que está presente en el cine y en la literatura como divertimento, como si remitiese a algo que va a ocurrir en la cabeza calenturienta de alguien, pero que no tiene nada que ver con la textura imaginable de las sociedades humanas. En cualquier caso, más allá de esto, algunos de quienes me conocéis sabéis que yo me encuentro inmerso en una genuina lucha sin cuartel contra los proyectos realistas, pese a que hace un momento he invocado alguna suerte de realismo. Creo que no hay ningún mejor ejemplo de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se suceden en el gobierno y que en sustancia hacen lo mismo, dos sindicatos mayoritarios que en realidad no se oponen a nada y una plétora de medios de comunicación que emiten monocordes las mismas monsergas. He dicho muchas veces que hay una frase muy sonora y políticamente incorrecta de Bernanos, el escritor católico francés que a mi entender da en el clavo de la cuestión. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal manera que fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia la realidad de la que hablan la han creado ellos mismos en descarado provecho de sus intereses. En estas condiciones creo que tenemos que hablar del colapso en la confianza de que cada vez habrá más gente que se percate de la sinrazón de la vida cotidiana, política, económica y social que arrastramos.